Chemtrail Valencia. Chemtrails Valencia. Chemtrails Valencia. Bueno, pues el otro día estuvimos aquí hablando sobre este tema que está muy escondido a la vista pública al ser un tema militar. Y vamos, que la geoingeniería, que es la manipulación del clima por parte de los organismos oficiales y escondido a la población, no es ninguna mentira. Si investigas un poquito, puedes ver muchas patentes sobre ella, muchas de ellas referidas a dispersar aerosoles desde aviones en movimiento. Por ejemplo, aquí en 1891 tenemos la primera patente, la número 04629795. Es método para producir la caída de la lluvia. O sea, esta fue la primera y data ya de hace 120 años. Desde entonces ha evolucionado mucho el tema. Por ejemplo, en 1927 ya tenemos una que se llama Proceso para producir nubes de humo desde aviones en movimiento. Un poquito más para adelante, me voy a saltar unas cuantas porque hay unas 165 aproximadamente. Ahí en Chemtrails Valencia en Facebook tenéis el archivo con la página de patentes y con todas ellas ahí para que las podáis comprobar por vosotros mismos. En 1951 tenemos una que se llama Proceso para controlar el clima. O sea, esto no es nada nuevo, esto ya lleva décadas aplicándose, lo que pasa que nos han amaestrado para que no entendamos las técnicas que utilizan para mantenernos en la esclavitud, porque gracias a ellas pues nos hacen pagar por un agua que no cae, nos hacen pagar por unos alimentos que traen las multinacionales a los supermercados porque el propio país no tiene producción, simplemente. Bueno, vamos a seguir con las patentes. Por ejemplo, aquí en el 62, en 1962, método para influenciar artificialmente en el clima. En 1971, método para modificar el clima. Otra en el 71 es composiciones del combustible para generar aerosoles. Particularmente para la modificación de las nubes y el control del clima mediante procesos de aerosolización. Luego tenemos, por ejemplo, un poquito más para adelante, otra en el 74 de proceso de modificación climática. En el 75 tenemos una que es muy especial, que es con las que nos han amaestrado en la tele diciendo que todo es vapor de agua, que es normal, que esto es natural, que no nos preocupemos. Se llama Powder Contrail Generator, que es un generador de contrails en polvo. Entonces, la televisión te está diciendo continuamente que sí, que esto es normal, que no os preocupemos de nada, mientras está patentado y tienen el control absoluto de las estelas, cuando las cortan, cuando las cierran, vamos a seguir con las patentes. Vamos a ver. Luego aquí hay unas que son en el 99. Tenemos modificación del clima mediante satélites artificiales desde el espacio. En el 98, que me la he saltado, uso de satélites artificiales en la tierra, que orbitan la Tierra, adaptativos para modificar el efecto de la radiación solar que llega desde el espacio, para modificar el clima. Y esto es una cosa que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque cualquier persona puede meterse en Google Earth y ver su casa desde 100 metros de altura de manera gratuita, o sea, a nivel usuario. No es una tecnología muy, muy difícil de conseguir, porque está en internet y cualquier persona la puede utilizar. Entonces, ¿por qué si podemos ver nuestra casa desde 100 metros de altura con Google Maps y ver nuestro coche aparcado abajo, aún nos sacan en la tele los dibujitos de solecitos y nubecitas diciéndonos el tiempo que va a haber, pudiendo sacar las verdaderas imágenes de satélite? Hay tecnología a nivel usuario para verlo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ocultan? Pues muy sencillo, porque el que observa un poquito, por ejemplo, las páginas que se pueden visualizar sobre estos temas, sobre los, ¿cómo se llaman esto? Sobre los satélites, por ejemplo, EOSDIS, o ahora mismo no recuerdo más, pero bueno,
Didi. Es passat? Es passat, no recuerdo esa. Pero bueno, hay varias que se pueden mirar los satélites a nivel usuario. El Meteosat yo creo que es un satélite que utilizan ellos normalmente, y si os dais cuenta en los programas de televisión del telediario no os enseñan siempre la imagen del Meteosat, ¿vale? En internet sí que podéis ver en la página directamente de satelital del Meteosat de cómo se ven las rayas a una gran altura, o sea, desde el espacio, las rayas de los chemtrails, ¿vale? O sea, eso no lo vais a ver en televisión. Ellos, lo que dice Helios, es solamente te van a poner dibujitos de nubes o de soles y tal, que es lo que meteorólogos dicen que va a ocurrir. Cuando, si os dais cuenta un poquito, con un poquito de sentido común, en este verano, que hemos tenido entre 4 y 5 meses de sol y sol y sol, que la parte mediterránea no ha tenido una sola nube de agua. Y si han dicho que iba a caer algo de agua, ni siquiera ha pasado ninguna nube. Entonces, en el anterior programa estábamos hablando de cómo, según el producto que estaban echando, las nubes desaparecían, o sea, las absorbían, ¿vale? Con lo que estaba comentando Helios en este momento sobre las patentes. Cada patente pues sirve para una función, y entre las que él ha estado comentando es una evolución del chemtrail realmente desde los años 60 hasta ahora, ¿vale? Entonces, claro, aparte de que nos están fumigando y nos están dañando en la salud, y hay un tema económico por medio y militar, ¿vale? Desde que somos pequeñitos usan lo que llaman la normalización. La normalización es simplemente que a nuestros hijos en la escuela ya nos están introduciendo de una manera muy sutil, ¿vale? Que eso de las rayas, o sea, los trails, las estelas químicas, para los niños sea una cosa normal. ¿De qué manera? Por las películas de Disney, por los juegos que últimamente... Sí, en el GTA, Warcraft creo que es, o en el GTA 5, el GTA hay rayas, en los anuncios de los automóviles también, cuando hacen un cambio de cámara se ven las rayas de los aviones. Lo que la gente no hace normalmente, las imágenes las vemos en segundos, ¿vale? Entonces el cerebro no le da tiempo a razonar eso de la estela. Entonces ellos ya juegan con el tema del efecto subliminal, ¿vale? Entonces la gente no para a pensar o a dudar que eso no es normal. ¿Por qué no es normal? Hola, soy Nuria y quiero hacerte... Estás hablando de un proceso de aceptación Sí. lento pero inexorable, Claro, para que lo demos por bueno y aceptemos, no resignación, porque no es que creamos que, sino sencillamente lo vamos aceptando, lo damos por bueno y ni siquiera nos preocupamos. ¿Estamos hablando de eso? Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, los libros de las editoriales de ciencias naturales, Vicens Vives, por ejemplo. Vicens Vives, por ejemplo, ya están hablando de rayas como para, por ejemplo, en geometría, ¿vale? Como para que los niños piensen, pues eso es normal, claro, porque es vapor de agua. O sea, pero es que lo que no se pregunta a la gente es por qué es a tan baja altura. O sea, dentro de las ciencias naturales también está lo que es la normalización de la meteorología. Como en el anterior programa Helios estuvo comentando realmente cuál es la función de estos aviones por encima de la estratosfera. Eso no se lo explican a los niños. A los niños lo que les hace es memorizar lo que ellos cuentan. No digo yo que los profesores no estén haciendo su labor o su trabajo, pero sí están inconscientemente participando en esta normalización. Que eso es muy peligroso, porque los futuros hombres y las futuras mujeres ya no se van a preocupar nada más que de eso. Entonces, como estas fumigaciones nos están provocando ciertas enfermedades que no son no ocurren enseguida, sino tiene que pasar un tiempo, como tú has dicho, Nuria, que es una aceptación, acumulativo, ¿vale? Es eso lo que... O sea, por ejemplo, el aluminio es el que está provocando el Alzheimer. Y nos están vendiendo en esa normalización que el Alzheimer es una enfermedad nueva y que no saben de dónde sale y que simplemente es una pérdida de memoria dependiendo en casos de gente mayor. ¿Qué? Pero es que estamos encontrando casos de gente joven de 35 años que también están teniendo Alzheimer. Pero es que el flúor, ¿de dónde se consigue el flúor? ¿De aluminio? No, el flúor es un producto que en sus tiempos se utilizaba porque funcionó a la hora de desinfectar ciertas depuraciones de agua. No me acuerdo el nombre del norteamericano que lo vendió, y el gobierno norteamericano, para que saliera un poquito más económico, pues utilizó el flúor en sus aguas potables, ¿vale? Pero es que lo curioso es que el flúor hoy en día está en la pasta de dientes, en la Pero es porque los nazis ya lo utilizaban en su momento como veneno. Exacto. Para matar a los judíos, experimentaban. No como veneno, sino como un tranquilizante. Lo utilizaron en los campos de concentración
para docilizar a la población, porque tiene un efecto Atontamiento. de atontamiento, exactamente. De hecho, el Prozac, que lo conoce todo el mundo, su componente principal es la fluoxetina, un derivado del flúor. Bueno, pues ese mismo flúor hoy en día está presente en la sal de mesa normal, está presente en el agua potable que tenemos en el grifo, en las botellas de agua, que de hecho lo han eliminado de las etiquetas para que no sepamos que contiene ese flúor, pero está ahí, porque yo, por ejemplo, Lanjarón y Fontbella, hace cosa de 2-3 años, o 4 años, cuando me di cuenta yo de esto del flúor, empecé a investigarlo, lo ponía claramente, que ponía tantos miligramos de flúor, 1 miligramo máximo o 0, no sé cuánto máximo. Luego lo eliminaron de la etiqueta porque la gente estaba investigándolo, ellos saben las búsquedas que hacemos por internet. Pero aparte que el tema de los chengai no es una cosa que haya que estudiar mucho ni simplemente fijarse. Si, por ejemplo, un chengai pasa por encima de una nube y te das cuenta que la nube desaparece completamente al instante que... Sí, a los 10-15 minutos. Sí, es que se difumina por completamente. Sí. A ver, no hay que tener mucho estudio para darse cuenta que eso no es normal, ¿sabes? Y que no llueve casi nunca, A ver, en cuanto yo estaba comentando sobre el aluminio, verdaderamente es el producto que sí que está provocando el Alzheimer, ¿no? El flúor. El flúor es lo que ha dicho Helios, de que atontona para que no estemos al 100% activos en el que nos demos cuenta de estas cosas. Claro, es una especie de adormecedor, de hipnotizador, para que vivamos en una sociedad en el cual no dudemos de lo que realmente está pasando. De la información que nos da es la como sociedad, ellos utilizan a los científicos, que son oficialistas, en cierto modo, para vendernos que, por ejemplo, la polución viene por culpa del CO2 o por culpa de los motores de los vehículos y todo eso. Eso está dentro de la normalización también, pero eso para los adultos, claro. A mí me hace mucha gracia el dineral que se están gastando para venir, por ejemplo, a Valencia y decir que Valencia es una de las capitales más contaminadas de España, ¿no? Pero verdaderamente no te van a decir, no, es que tenemos programa, una operación para que económicamente el Mediterráneo no pueda subsistir en la agricultura, vamos, desertificar el Mediterráneo en cierto modo, y que otros países, que eso lo dijo Helios en el anterior programa, de que sí que había un objetivo económico en que otros países pudieran vender sus productos agrícolas en contra de países que sí que tienen una tierra más fértil, como por ejemplo en la parte mediterránea. ¿De acuerdo? Esa es una parte de la parte multidisciplinar que ellos utilizan este sistema de fumigación. ¿Vale? Entonces vamos a pasar, si queréis... Esterilizan también a la tierra. Claro, y ahí entra Monsanto. La acidifican. Claro, Monsanto ya estuvimos hablando. Ahí entra ya también, por ejemplo, en los intereses económicos de este tema, pues viene la patente Welsbach, que es de introducir, ahora no recuerdo si es sulfato de aluminio o no lo recuerdo, un compuesto que lleva 3 moléculas de oxígeno y 2 de aluminio. Entonces eso se añade al combustible y entonces el oxígeno se utiliza para hacer la combustión. Y el resultado es expulsar esas moléculas de aluminio nanométricas a la atmósfera. Eso es lo que produce que esté blanqueada la atmósfera, que gracias a esos productos inhibe la formación de cúmulos. Y bueno, aquí hoy aquí en Valencia ha llovido hoy y ayer, pero llevaba un mes ya que no llovía. Pero es que en verano ha habido 4 meses sin llover, y muchos de los días a lo mejor lo que hacen es dejan que caigan 4 gotitas por la noche, y tú cuando te despiertas pues ves que está todo mojado, el suelo está mojado, y dices, coño, ha llovido. Entonces, claro, ya es una manera de hacer creer a la población de que ha llovido. Pero si te fijas muchas veces, debajo de los coches está seco. Eso es porque no ha llovido mucho. Simplemente hay 4 gotitas en las que caen, lo moja todo, y nosotros pensamos, pues que nada, pues que ha llovido por la noche y ya está. Pero en realidad no llueve, o sea, se está secando todo. Claro. No hay insectos en el campo, por ejemplo... Yo cuando era un niño ibas por el campo, pisabas y saltaban 20 saltamontes, o sea, con cada paso. Hoy en día tú vas por el campo, ni hay saltamontes, ni hay grillos, ni hay mariposas, ni hay absolutamente nada. Y hormigueros mínimos, En esto que estamos comentando, aquí estamos hablando de chemtrails, pero normalmente esto todo va unido a muchas cosas, ¿vale? Exactamente. Me estoy refiriendo a que el hecho de que a la gente no les estén vendiendo el sol, porque descaradamente en la página de la Comunidad Valenciana ponen 360 o 300, no sé cuántos son, 360 o 365 días de sol. 300, perdón. Pone exactamente 300 días de sol. Para que todos los turistas alemanes, franceses,
Vale, esto ya tiene que ver con la evolución y la mentira de la evolución. Eso es otro tema en el que no voy a entrar. Para que ellos vengan aquí a gastarse su dinero y para venderlos a los españoles, que va a ser el único trabajo que va a existir en el futuro, que es ser camarero. Los españoles no tenemos por qué ser camareros, pienso yo. Pero bueno, nos venden los 300 días de sol porque quiere decir, con esto nos están diciendo descaradamente, que el gobierno valenciano, Rita Barberá, ha permitido que los aviones de la OTAN nos fumiguen y se coman las nubes de agua. Y esto es una denuncia que hago yo en radio. Y aquel que no se lo crea puede observar y lo puede investigar en Facebook. Además, o en Internet. Esto no solo la Comunidad Valenciana, esto es a nivel global. Y aparte, el mismo gobierno legisla, hay legislación que permite todas estas operaciones. De hecho, a ver si lo encuentro por aquí un segundito. Por ejemplo, tenemos aquí... A ver... voy a citar 3 tratados internacionales que suponen una pérdida de soberanía aérea. El convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la defensa del 1 de diciembre del 88. Luego está el Tratado de Cielos Abiertos, firmado en Helsinki, Finlandia, el 24 de marzo del 92. Y el Tratado de Cielo Único Europeo, Reglamento CE número 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 10 de marzo de 2004, porque se fija el marco para la creación del cielo europeo único. La evolución de la normativa europea para un cielo único y su implantación supone una gran pérdida de soberanía aérea, pasando de un espacio aéreo superior nacional a uno gestionado desde Europa. Por otro lado tenemos la Ley 48/1960 del 21 de julio sobre navegación aérea, que tiene un par de artículos que dice, el artículo 72, los servicios de líneas regulares solo podrán volar sobre las rutas establecidas en la concesión. Para efectuar servicios extraordinarios se requerirá autorización expresa de la dirección. Esa es la más importante de todas. Claro, ahí eso implica que cosas. No puedes sobrevolar, por ejemplo, por zonas poblacionales. Claro, hay normas de aviación. Es como me hace mucha gracia, en Facebook uno me dijo que sí que eran aviones aviones regulares, ¿no? Pero es que yo tengo un compañero que se llama Carlos Pues, en Cádiz. Cádiz no tiene ningún aeropuerto. Y todos los días tienen 25 aviones por allí volando. ¿De dónde salen? Qué cosas, ¿eh? ¿Y a dónde van? ¿Qué se cruzan? ¿Todos allí? Vaya.
habíamos quedado con los tratados de pérdida de soberanía aérea. Aquí, por ejemplo, en la Ley 21 del 2003, del 7 de julio, sobre seguridad aérea, dice: la ordenación y control de la circulación aérea general en tiempo de paz corresponde al Ministerio de Fomento. Vamos, que si hay un avión volando es porque está permitido y encima tiene que dar cuentas al gobierno, al Ministerio de Fomento, que es el que controla todo ello. Claro. Luego hay una cosa que es muy graciosa, que nos vamos aquí al BOE, al Boletín Oficial del Estado, al último punto de la página 26.792, referida al Ministerio de Medio Ambiente. Trata sobre la ley de aguas, ¿no? La gestión de aguas. El 14.276, Real Decreto Legislativo 1/2001. En el artículo 3 pone bien claro, esto es el BOE, esto no me lo invento yo, se puede meter cualquier persona y observarlo, que está ahí legislado. Pone, artículo 3, modificación de la fase atmosférica. La fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quien ésta autorice. Vamos a ver, que como podéis ver, si está legislado en el BOE es porque está permitido. O sea, ellos no se pillan los dedos. Hay gente que dice que no, que todo es mentira. Si es mentira, no es mentira, porque por ejemplo, si seguimos un poquito las noticias, yo no soy de los que digo que todo el mundo tenga que estar pegado al periódico todos los días, pero si veis de hace unos años aquí, veis el tema del Júcar y del Ebro, que se están peleando por el tema de la trola, de la desertificación y la falta de caudal y tal y que cual. Esto es una manera política de manipular para que el agua sea mucho más cara en nuestras casas. Porque de hecho nos están echando la culpa a nosotros de que consumimos demasiada agua. Esto del BOE que está diciendo Helios tiene que ver, es una forma de razonar el tema de que ellos tienen la razón sobre esta manipulación que ellos están descaradamente dándonos a entender, ¿vale? Sobre todo los políticos, que no son nada más que actores de la escena. Ellos solamente están para llenarse los bolsillos y llevar una vida fantástica. De rico. Claro, y no quieren hacer creer que somos muchos en el mundo, que es que no va a haber comida para tantos, lo que no hay bastante pobres para mantener a ricos. Ese es el problema, que para mantener a... El efecto de la normalización. El efecto de la normalización es como un virus, es como una enfermedad. Eso lo hacen eso es el apoyo real de ellos para lo que está diciendo, por ejemplo, Sergio, para que nos creamos que la culpa la tenemos nosotros de todo. De la contaminación, de la falta de alimento, porque somos muchísima gente. Eso es mentira. Claro. Si la gente dudase, y yo pido aquí en la radio que la gente, por una vez en la vida, dude de la información que recibe de los medios. Que solo los medios los tienen ellos. Teniéndolos ellos tienen el poder, pero no lo tienen en absoluto, por completo. Con esto quiero decir que nosotros no solo estamos hablando del problema, ¿vale? También vamos a dar ahora mismo una pequeña solución, porque ahora últimamente lo estamos investigando y lo estamos poniendo a prueba, que ahora Helios comentará cómo funcionan los chemtrails y por qué hay tantas torres en la ciudad, que son las GWEN y las torres de retransmisión de móviles. ¿Por qué están tan interesados en plantarnos torres en los edificios? ¿De acuerdo? ¿Qué efecto nos puede provocar en la población? Me refiero a enfermedades y cánceres en el cerebro, aparte del Alzheimer. ¿Vale? Voy a dejar pasar ahora la palabra a Helios para que nos hable de lo que es el orgonite, para qué funcionan los orgonites, que es un cloudbuster, en inglés cloudbuster, que es un caza... Bueno, literalmente es un caza nubes, pero lo que hace es provocar agua allá donde está, o provoca lluvias, ¿vale? Nubes. Que es una torre GWEN. Bueno, el caso es que aquí todos hablamos de las estelas químicas, de los chemtrails, aunque esa palabra normalmente la gente la rechaza bastante, pero bueno, en Estados Unidos está aceptada, igual que aquí aceptamos stop, no veo yo el problema de no aceptarla. No, claro que no. Pero bueno, aquí el tema es que no solo son los químicos que nos esparcen y nos blanquean el cielo, eso está unido a la tecnología electromagnética que están utilizando, como por ejemplo los calentadores ionosféricos y estas torres que son las torres GWEN, GWEN, Ground, Wave, no recuerdo ahora el que es. No sé qué, bueno. El problema es que quedéis con la palabra GWEN y ya está. GWEN, cualquier persona puede mirar encima de las fincas, además están legislándolo para que no puedan ponerse en contra de que se las pongan encima.
Y esto es la típica antena de telefonía móvil con esos paneles planos rectangulares, ¿vale? Pues eso lo que hace, básicamente, os voy a leer aquí un comentario que hizo el compañero José Mora, porque está muy bien explicado. Todo tiene que ver con la ionización de la atmósfera, ¿vale? La ionización o sea, por ejemplo, las tormentas solares lo que hacen es ionizar la atmósfera. Cuando la atmósfera se ioniza, se forman las nubes naturales. Pues ellos, entre las fumigaciones y entre estas antenas, lo que hacen es contrarrestar esa ionización y así evitar las lluvias. Pues bueno, voy a leer aquí lo que dijo el compañero José Mora. Si la ionización es negativa, es buena para todo, para la vida. Pero si es positiva, es perjudicial. En una situación normal, la superficie terrestre es negativa y la parte superior de la atmósfera positiva. Esa diferencia de potencial genera, por ejemplo, que los relámpagos, que en realidad son un cortocircuito a gran escala, o sea, que se produzcan estos relámpagos, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Esta gente lo que están haciendo es ionizar positivamente las partes más bajas de la atmósfera y así les resulta sencillo erradicar tormentas, ya que han reducido esa diferencia de potencial al cargar la superficie positivamente, y a nosotros incluidos. Y los aviones complementan esto con los aerosoles. Aquí en Cataluña, donde vivo, que llevo toda la vida, recuerdo abundantes lluvias hace 20 años atrás y tormentas. Ahora raro es ver rayos. Y si los hay, son esas tormentas que no precipitan, que aunque se oigan los truenos no llueve. Eso está relacionado con este tema de los calentadores ionosféricos. Cambiando la temperatura, cambian la presión y las nubes ascienden, suben hacia arriba, mezclándose con los aerosoles y cambiando su composición química. Ya no son simplemente nubes de agua. Positivamente ionizan las antenas positivamente ionizan las antenas que emiten microondas, como los wifi, los radares, etcétera, etcétera. Y ya muchos sabemos el riesgo que conlleva para nuestra salud esta tecnología. Cáncer, por ejemplo. Pues todo tiene que ver con eso, con la ionización de la atmósfera. Ahí de hecho, estamos. hubo un investigador que ha quedado en la historia como, claro, el oficialismo, ¿no? Nuestra educación que quiere mantenernos... La normalización. Lo que quiere mantenernos en la esclavitud, que somos esclavos de unas élites, trabajamos todos para vender sus productos a cambio de unas migajas y mantenemos el poder en esa gente que produce. Claro, cuando nosotros somos el que creamos el pan. Exactamente. Y luego ellos nos tiran las migajas. Bueno, y la nosotros nos palabra pan es viene de absurdo. un dios que se llama el dios pan, pero bueno, él lo comenta como el producto alimenticio que es el que nosotros damos de comer. De a ahí nosotros. viene el grito pánico, ¿eh? Claro. La pandemia. Bueno, el dios pas pan. pasa pan, pan quiere decir en griego todos, Claro. todos como todos sabemos. Pero bueno, como las leyendas Cuidado con las leyendas. siempre que ya tienen hablaremos algo, sobre ello. siempre tiene algo. Yo te comentaré que tiene que ver la leyenda de las 3 religiones en algún momento. Ahora no, porque estamos hablando de otro tema. Pero al final del Por favor, debate que estamos sí. llevando, No, yo soy tiene algo una que ver con amante eso. absoluta de cuentos, leyendas, anécdotas, porque siempre hay una micro verdad en todo un eso. 10% de verdad en ello. Siempre, como mínimo. Así es. Pues lo que estaba comentando Helios sobre los cánceres y tal, pues sí, el hecho de llevar el móvil en el bolsillo puede crearte cáncer de próstata, una serie de cánceres, por esto que estamos hablando de esa emisión de ondas. Quiere decir que hace 20 años no teníamos tanta presión. Infraestructura de eso. El que me diga a mí que duerme de maravilla, que no tiene ningún problema, que se levanta al día siguiente tan fuerte como cualquier otro día, es un ser especial. Porque yo ni duermo... O miente como un bellaco. También. Ni duermo perfectamente, me levanto... Además, tenemos lo que llaman la ausencia de sueño, ¿no? De que más problemas de asma también. Migraña. Sí. Tenemos una serie de problemas provocadas por estas torres. Y Estos campos electromagnéticos. De hecho, la pregunta del millón... Agresividad gratuita Sí. y contestar mal a la gente, agresividad Claro, verbal, la violencia agresividad. verbal y estar un poco demasiado histérico, todos tenemos Claro, problemas. pero es porque vivimos en ¿cómo una sociedad... ¿Cómo me estoy yendo tanto? ¿Cómo me estoy yendo tanto? Si yo no soy así, Claro, si claro, no me claro. gusta Claro. ser así, a mí me gusta contestar bien a la gente y hablar bien a todo el mundo. Estamos alterados. Pues- De hecho, se puede alterar, hay muchos estudios relacionados con las ondas de ELF, Extreme Low Frequency, relacionadas con los comportamientos, con el estado anímico de las personas, que puede ser manipulado mediante ondas electromagnéticas, mediante Ahora estos dejaré un campos. apunte. Espera un momento. Sigue. Bueno,
Y, o sea, de hecho, simplemente cambiando la frecuencia, los hercios a los que emiten estas ondas, pueden mantener a una población, porque nosotros estamos inmersos en ese campo electromagnético gigante, sobre todo en las grandes ciudades, que hay antenas hay sitios que a lo mejor hay antenas en una misma calle, en un mismo cruce, hay 3 antenas en 3 fincas diferentes. Podemos ser susceptibles de cambiar el estado anímico. Puedes cambiar el estado de ánimo de una población y ponerlos eufóricos, como por ejemplo cuando ganó el España, que incluso yo, que me da asco el fútbol y siempre me ha dado asco, incluso yo me notaba alegre. Digo, ¿cómo puede ser? Yo lo pensé, yo dije, pero esto ¿cómo puede ser lógico? Si a mí el fútbol lo odio, y odio ver cómo la gente, en vez de preocuparse de sus derechos y de todas las cosas importantes de la vida, va y celebra eso, mientras cuando te van a quitar algo ni se quejan. Entonces todo tiene que ver con esta emisión de radiofrecuencias. Todo esto tiene que ver porque hubo un instituto hace muchísimos años atrás, se llama el Instituto Tavistock en Inglaterra, que estudió todo este tema, todos estos proyectos. Y continúa. Y en ello está metido la industria musical, la industria cinematográfica y todo el tema. No vamos a entrar en ese tema porque es muy largo también de explicar, ¿vale? Pero es lo que está hablando Elio sobre el tema de reunir a la gente en un evento para que en unión den la fuerza suficiente para lo que ellos necesitan realmente. Esto va más allá de la economía, esto es casi más bien religioso, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero no vamos a desviarnos del tema y vamos a seguir con la solución que podíamos dar entre todos, que es una solución muy sencilla, como él ha estado comentando de este señor, y vamos a entrar de lleno ya cómo se fabrican orgonites y para qué sirve un orgonite. A ver, Helios, ¿qué es una orgonite? Vamos a ver, el señor Wilhelm Reich hizo una serie de estudios sobre una energía que él llamaba el orgón. El orgón se suponía que tenía 2 tipos, 2 polaridades, por decirlo. Una es beneficiosa para nosotros, para la vida, lo que llamaba él llamaba POR, Positive Orgone Radiation, radiación de orgón positiva, o DOR, Death Orgone Radiation, la ionización, o sea, de la muerte, por así decirlo, ¿no? Del orgón de la muerte. Entonces, cuando yo descubrí este tipo de informaciones y todo esto, hay un foro, de hecho, chemtrailsforoactivo.com, aunque han eliminado prácticamente toda la información, todas las animaciones, todo lo que había, todas las fotos, para que no puedas sacar, porque era un foro excelente sobre esto, es el que me abrió a mí los ojos sobre el proceso de manipulación climática. Y él tiene un post que dice que tengo la certeza que la energía orgónica son los electrones. Entonces él le explica en ese foro que él tiene que ver, o sea, que leyendo sobre los tipos de ionización, pues básicamente es lo mismo exactamente que lo dijo Wilhelm Reich, ¿no? Lo que pasa que él lo llamó orgón en aquellos tiempos, pero básicamente las ondas pueden ir cargadas negativa o positivamente. Las que vayan cargadas negativamente, las buenas para nuestra salud, llevan electrones de sobra, ¿vale? Entonces, las que llevan la carga positiva, que son todas estas antenas que tenemos por aquí, los móviles, los wifis, todo está hecho adrede para colaborar, poner su puntito en este campo electromagnético que nos rodea, que estamos diciendo. Exactamente. Y bueno, pues ya me he perdido ahora mismo. Sí, comentando el tema de la orgonita, ¿sabes? Una solución. Exacto, vale. Entonces, el tema es que, claro, el orgonite o electronite, como lo llama electronite más fácil, el autor de este foro que he dicho. Electronite. Claro, él identifica la energía positiva y negativa del orgón con la radiación y con la ionización negativa y positiva, que tiene las mismas características. Deshace la ionización realmente. O sea, es como si cortaras el medio por lo que ellos necesitan y reutilizan este medio, ¿vale? Ellos utilizan este medio para que las comunicaciones, por ejemplo, militares, sean muchísimo más efectivas, fastidiando la salud de la gente, en cierto modo, mediante esa ionización. Entonces, esto del electronite que está diciendo Helios, en cierto modo, corta mínimamente esa comunicación. Por lo tanto, podemos tener un agujero en la Matrix, en cierto modo, ¿vale? Bueno, no es bruto decir esto. Comunicación tampoco. Lo que hace básicamente es, a ver, el orgonite es una pieza que se hace con un molde, por ejemplo, de flan o algo de eso. Y básicamente es un semiconductor, un conductor y un cuarzo dentro, que es un material piezoeléctrico. Entonces, se fabrica con resina de poliéster
viruta de metal, si el aluminio es bueno, hierro. porque por ejemplo no pesa, o sea, No pesa. y entonces con esa virutilla de aluminio mezclada con la resina y con el cuarzo en el interior, lo que hace es una capa, es como un condensador, un acumulador, por así decir. Un filtro. Bueno, un condensador. Que lo que hace es atrapar todas esa ionización positiva, la dirige hacia el interior, esa falta de electrones. Y cuando el cuarzo tiene una característica que se llama piezoelectricidad, que por presión emite electrones, o sea, emite electricidad. Entonces, básicamente lo que hace estas piezas de orgonite o electronite es acumular lo que sería esa ionización positiva, y cuando se carga el interior del cuarzo por las múltiples capas, ¿no?, del conductor semiconductor, porque ya es viruta, cuanto más pequeña mejor. Entonces, cuando se satura de esa energía, el cuarzo la invierte, entonces la convierte en negativa, que es la buena, la que necesitamos para que se produzcan las nubes, para que sea buena para la vida, para evitar, vamos, que manipulen el clima, y que básicamente, o sea, es algo barato de producir, porque el cuarzo lo puedes encontrar en el campo. Lo único que cuesta es la resina, que cuesta unos 100 euros aproximadamente, o un poco más, 25 litros, pero te salen 300 electronites o orgonites. Entonces, pues se puede hacer con materiales también, más gratuitos. Bueno, sí, no, la resina la tienes que utilizar, o sea que Claro, todo esto que está Helios comentando de forma tan técnica, lo está haciendo tan técnica porque dentro de internet hay muchísima gente que no le interesa que podamos dar esta información a la gente para que se pudiera poner a fabricar electronite, ¿vale? Porque claro, para mucha gente oficialista esto es pseudociencia, pero no es pseudociencia, está comprobado que funciona. En el norte de España ya llevan bastantes años comprobándolo para crear lluvia. O sea, es que no crear lluvia, sino para dar un espacio, como dice Helios, un agujero en ese campo electromagnético. En ese campo ionosférico, ¿vale? Es ciencia pura, o sea, es que está ahí. Y da la casualidad que justamente donde están las antenas esas, yo he ido a repartir orgonita, ¿sabes? Y resulta que hay muchos vecinos que tienen cáncer. Claro. Que eso lo puedes comprobar. Está demostrado. Mismos, ¿sabes? Está demostrado. Usted o sea, es que no, a un edificio donde haya una antena de esas y abre simplemente con los vecinos. Se darán cuenta que muchos de los vecinos tienen cáncer. Y los edificios que están alrededor, más de lo mismo. Entonces, la orgonita es una manera de protegerse también. Claro. ¿No? Sí. Dice que ayuda, ¿sabes? Para la energía negativa o la onda que nos perjudica, que nos transmite las enfermedades, pues lo que hace el orgonite es te da no sé cuántos metros que te protege, como si estuviese en una burbuja. En teoría hay que poner varios piezas de estas, varios orgonites cerca de las antenas, depende lo grande que sea. Por ejemplo, una antena normal de 4 paneles, pues con 4 puestos alrededor de ella, pues se supone que ya contrarrestan esa ionización. Claro. Pero las grandes, las importantes, son las que hay en las montañas, que están en zonas donde hay aguas subterráneas, que hay mucha ionización negativa. Entonces, a esas hay que ponerles de 25 a 40 piezas de estas, para contrarrestar este plan que tienen de desertificación y de control mundial mediante pues, el control del agua, y con ello el control de la vida. No hay producción de alimentos, si yo cierro el grifo de este país, encima puedo someterlo a hacer lo que él quiere. Esto ya se dijo hace 30 años. Claro. Esto ya se comentó hace 30 años. Me refiero a que el que domine el clima y domine la alimentación de la población tiene al mundo en sus manos. O sea, por supuesto. De hecho, Henry Kissinger hizo una serie de frases, ahora no recuerdo exactamente, pero decía: quien controla el dinero controla el mundo, quien controla los alimentos controla la población, o algo así. Son muy descarados, encima son no muy se esconden, descarados, esta gente no se descarados. esconde. Lo que pasa es que no nos dicen en sus medios de comunicación, que son propiedad de estos señores tan importantes, pues no te van a decir los planes que tienen de manipulación de la sociedad y de esclavitud. Claro. Por supuesto. Y lo que no quieren que sepas quién es Nicolás Tesla, por ejemplo. Claro, porque Nicolás Tesla realmente es el futuro. A ver, Nicolás Tesla era un investigador y un científico que... Creador de la antena Hubble. aparte de que es que él empezó, aparte de que tenía una inteligencia superior en la época, o sea, estaba muy avanzado a su época, ¿vale? Y tuvo que ser empleado de Edison, que es el que se quedó con toda la fama y la mayoría de las patentes de él.
que encima hicieron una apuesta de que a ver quién podía iluminar un pueblo de una manera o de la otra. Él desde luego ganó la apuesta realmente con la... Por supuesto. Con la energía alterna, la electricidad alterna. La electricidad alterna, bueno, pero es que era un señor que dormía 3 horas al día nada más, que decía también que recibía información en sus sueños y tal. Bueno, estos pueden ser locuraciones de un loco, pero este loco, que lo tapan continuamente y no quieren que nadie sepa por qué él creó la torre Tesla, que fue el principal invento por el cual se está haciendo chemtrails y el tema HAARP y todo esto. Porque esto no lo hemos comentado, bueno, que nos ha escapado de comentar lo que era el HAARP, aunque lo dijimos ya en el otro programa, ahora lo vamos a decir un poquito más específico, lo que es el estudio de las auroras boreales, ¿vale? ¿Qué es lo que ellos nos venden? Porque igual que hay patentes que no se pueden encontrar fácilmente para saber para qué utilizan en los chemtrails, también existen patentes que nos lo venden en la normalización para que creamos que la culpa la tiene el CO2, por ejemplo. Entonces voy a pasar paso a Helios para que haga un pequeño apunte de lo que es el HAARP y esa tecnología para qué es. Y posteriormente hablaremos del Blue Beam también, es otra tecnología que actualmente está muy en boga. Pero el tema de la energía, una cosa que decía Nicolás Tesla, que la energía está en el ambiente como el aire que respiramos. Eso quiere decir que con esas antenas todo el mundo podíamos tener energía gratis en cualquier parte del mundo. A ver, lo que está comentando Sergio... Lo de tener televisiones, por ejemplo, o radio que funcionase sin cable, ¿sabes? Tecnología sin cable, eso se podía... Te mandos a distancia y cosas así por el estilo. Bueno, quiere decir que hace 200 años... Sergio, quiere decir que hace 200 años este hombre ya tenía todas esas ideas ya puestas en práctica. Ciento ya, no son tantos. Entonces, claro... 100 años. Sí, bueno, yo es que he dicho 200 para redondear, ¿vale? Tesla, como dice Sergio, descubrió que la Tierra al moverse sobre un eje, al rotar, crea un campo ionosférico, o sea, lo que es la ionosfera. Eso es energía gratuita e infinita, ¿vale? Entonces él, mediante la fuerza electromagnética, podía mandar un rayo, que luego lo llamaron el rayo de la muerte, ¿vale? Mandar un rayo en cualquier punto de esa atmósfera y poder recibir a cambio energía gratuita. Quería decir él que todo el mundo podía acceder a la energía. De realmente el agua, el viento y la luz o la energía debería de ser gratuita. Sí, de hecho, a ver, este señor fue hecho desaparecer de la historia por el poder económico, como es hoy en día con todas las tecnologías. El señor JP Morgan, un banquero de Estados Unidos, muy poderoso en la época, resulta que le estuvo financiando lo que se llamaba la torre Undercliff. Que el proyecto se consistía en aquella época en mandar ondas de radio e imágenes, que en aquella época no había televisión ni había nada de eso. Uh-huh. Y ¿cuál fue el problema? Pues que no solo era eso, esa torre pretendía extraer esa electricidad de la ionosfera inagotable y utilizarla poder utilizarla para todo el mundo como energía gratis, inalámbrica. Hoy en día no deberíamos de tener cables, hay energía se puede extraer, se puede utilizar la energía inalámbrica. Lo que pasa que, claro, a eso no le pueden poner un contador. Y ahí está el problema. El colgar líneas de cobre le venía mejor a HP Morgan, porque él veía ahí un negocio muy rentable. El cobre es uno de los elementos más caros que hay. Se hizo dueño de todas las minas de cobre. Claro, exactamente. Y aparte es eso, que claro, el tío cuando dijo, no, voy a mandar electricidad inalámbrica. Entonces, claro, cuando JM Morgan le dijo, vale, muy bien, pero ¿dónde se pone el contador? Y dice, no, aquí no hay contador. Aquí esto es gratis, esto es para todo el mundo. Y entonces dejó de financiarlo. Así os podéis dar cuenta de que por qué estamos pagando por un contador eléctrico y de dónde vienen las industrias como Iberdrola o como gas natural. Pero claro, aquí, para no irnos demasiado detrás, los bancos son verdaderamente los que manejan y manipulan todos estos problemas. Claro. Aquí Eli os va a dar unas pequeñas apuntes sobre por qué los bancos manejan esto, ¿vale? Y que estamos verdaderamente bajo una mano negra bancaria y sionista. Claro que, esta gente, para mantener un control sobre el mundo entero, ¿vale? Porque han endeudado al mundo con una estafa, que es el sistema monetario actual, que está basado en la deuda, no existe el dinero en positivo. El dinero es creado por los bancos, como si fuera del Monopoly, tiene el mismo valor exactamente, pero el país lo tiene que devolver más unos intereses.
Y estos señores, el truco está en que no fabrican el dinero de los intereses. Entonces, lo primero que te cobran son los intereses. Por lo cual, si yo a ti te dejo 10 y el único que fabrico el dinero soy yo, no puedes fabricarlo tú. No hay nadie más que lo pueda fabricar excepto yo. Yo a ti te dejo 10 y me tienes que devolver 1 de intereses. Hasta ahí es todo lógico. ¿Cuál es el truco? Que yo ese 1 no lo he fabricado. Y es el primero que te cobro. Entonces, si te he dejado 10, te pido 1 de los intereses y te quedan 9 y me sigues debiendo 10, hay un problema de matemáticas. No va a ser poder pagado. Cuando tú te quedes sin dinero después de las cuotas, siempre va a haber 1 que no vas a poder pagar. Pero claro, el banco es muy bueno, no pasa nada. No me puedes pagar, no pasa nada. Yo te hago otro préstamo de 15, entonces con 3 de intereses, que son lo primero que te pido. Y estamos otra vez en la misma. Pero, ¿qué pasa? Que esa deuda cada vez aumenta. Cada vez va aumentando. Llevamos 100 años de sistema monetario. Y esto, lo que pasa, que las editoriales de hoy en día, que nos suministran la información a todo el mundo, son propiedad de esos bancos y de esas corporaciones que no quieren que te enteres de determinadas cosas, pero han quedado en la historia que no te dicen en los libros de texto, por supuesto, citas de presidentes en los que explica este control. Por ejemplo, os voy a decir unas cuantas citas. Existen 2 formas de conquistar y esclavizar a una nación. La primera es por la espada, la segunda es por la deuda. La historia registra que los banqueros han utilizado toda forma de abusos, intrigas, engaños y de medios violentos para mantener su control sobre los gobiernos mediante el control del dinero y su emisión. Eso lo dijo John Adams en 1735-1826. Pero hay más, hay muchas frases. El poder del dinero rapiña a la nación en tiempos de paz y conspira contra ella en tiempos de adversidad. Es más despótico que la monarquía. Es más insolente que la autocracia, más egoísta que la burocracia. Denuncia como enemigos públicos a todos aquellos que cuestionan sus métodos o arrojan luz sobre sus crímenes. Yo tengo 2 grandes enemigos, el ejército sureño en el frente y los banqueros en la retaguardia. De los 2, el de mi retaguardia es mi gran enemigo. Las corporaciones han sido entronizadas y sobrevendrá una era de corrupción a grandes niveles. El poder del dinero del país se esforzará en prolongar su reinado trabajando en perjuicio del pueblo hasta que la riqueza sea concentrada en unas pocas manos y la república sea destruida. Eso lo dijo el propio Abraham Lincoln, que lo conocemos todos, 16º presidente de Estados Unidos. Que lo mataron, por supuesto. Es una parte de la pieza. Bueno, ahora vamos a seguir con el... Bueno, sí. Sí, mira, voy a decir unas cuantas más. Por ejemplo, aquí, a ver, Sir Josiah Stamp... Bueno, no. Esto lo dijo Mayer Amschel Rothschild, que es el... Familia Rothschild. La familia exacto, es el Rothschild, creador de la dinastía Rothschild, que antes era Bauer, se cambió el apellido. Familia de Hitler. Dice, permítanme el poder de emitir y controlar el dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes. Eso lo dijo entre 1744 y 1812. Luego está Sir Josiah Stamp, presidente de los ferrocarriles británicos y el Banco de Inglaterra en 1929. El sistema bancario fue concebido en la iniquidad y nació en el pecado. Los banqueros internacionales poseen la tierra. Quitadles todo lo que tienen, pero dejad que continúen con el poder de crear depósitos y con unos cuantos plumazos crearán los suficientes depósitos para recuperarlo todo otra vez. Pero si les quitáis el poder de crear dinero, todas las grandes fortunas, incluida la mía, desaparecerán y este será un mundo mucho más feliz. Pero si queréis continuar siendo esclavos y pagar los costes de vuestra propia esclavitud, dejadles continuar creando depósitos. Y ahora voy a decir la última ya. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, en 1802, dijo: yo creo que las entidades financieras son más peligrosas para nuestras libertades que un ejército en armas. Si el pueblo americano permitiera alguna vez que los bancos privados controlen la emisión de moneda circulante, primero a través de la inflación y luego por la deflación, los bancos y las corporaciones que crecen a su alrededor despojarán al pueblo de toda propiedad hasta que nuestros hijos despierten un día sin hogar y desamparados en el continente que sus padres conquistaron. Pues como vemos aquí queda bien claro que esto no es la primera vez. Lo que pasa que eso no interesa que el pueblo lo sepa. Como siempre. A ver, el último ápice que ha hecho Helio sobre Tesla es que ha comentado que todo era inalámbrico, ¿vale? Tanto en sonido como imagen. Entonces yo lo que quiero ahora apuntar sobre el tema de imagen, o sea, proyectar imágenes en el cielo, por ejemplo, que hoy en día se llama Proyecto Bluebeam, o sea, rayo azul en castellano, el que va a comentar Sergio qué significa y qué está y para qué sirve realmente.
¿Qué es el proyecto Bluebeam, Sergio? Mira, el proyecto Bluebeam, como has dicho, el proyecto Rayo Azul, pretenden cumplir las antiguas profecías para así seguir viviendo de la ignorancia implantada al resto, como está pasando hasta ahora, hasta hace poco, con las religiones y gobiernos que se dan la mano con el mismo objetivo, vivir de la ignorancia implantada. Para ello se usará el cielo como una pantalla holográfica. Para los satélites, proyectar imágenes simultáneas en 3D en las 4 esquinas del planeta y en distintos idiomas según la religión del país. Los seres creyentes en seres superiores, mesías, dioses, vírgenes, Buda, Cristo, etc., se arrodillarán ante una realidad holográfica para con ello crear una nueva religión global después de una correcta explicación, entre comillas, que deberán abolirse las religiones para pasar a la era dorada, la nueva era de la única religión mundial, representado al único Dios, que verán ante un holograma. Aparte de dioses, también ovnis simulando una falsa invasión extraterrestre. Para ello han llenado el espacio de diversos satélites de todo tipo para hacer más real el teatro que quieren proyectarnos. Bueno, esto es algo para todo el mundo, casi para el 70% de la población, yo diría algo imposible. No creo que lo crean, simplemente quiero que ustedes investiguen por sí mismos sobre el rayo azul. Violación de niños jóvenes y tal, sacrificios a niños y tal. Bueno, sí, la que están manipulando las 3 religiones más importantes. ¿Para qué? Para darle un mal anuncio, para darle una manipulación. Entonces, pero a eso ya los gobiernos igual. El proyecto Rayo Azul, ahora le pasaré la palabra a Sergio. El proyecto Rayo Azul no es más que una manera de vendernos una religión nueva, ¿no? Sergio, en este caso... Sí. Antes de que se vean los hologramas de forma masiva por todas partes del mundo, deberán derrumbarse todo el conocimiento arqueológico. Se trata de provocar terremotos con el proyecto HAR en ciertas ubicaciones precisas como Egipto y lugares similares con el hecho de que desaparezcan, pues... Nuestra historia y verdaderamente las pruebas que podemos conseguir de Sumeria, de muchas civilizaciones que estaban verdaderamente con la verdad. Claro, ¿vale? Pues de eso se ha encargado realmente es la unificación de todas las religiones, de todas las fes. Es que realmente la fe no tiene nada que ver con esto que nos están vendiendo. Nada. Entonces, claro, con el tema de los ovnis, si nos estamos dando cuenta, hay muchísimas películas que tienen que ver últimamente con invasiones ovni. Implantación. De lo malos que son los extraterrestres, que no sé qué, nos están vendiendo esta historia. ¿De acuerdo? Y eso es muy bonito en ficción, pero que no es ficción. ¿Vale? Entonces, es lo que hemos estado hablando durante todo el debate sobre el tema de la manipulación y la normalización de la información. ¿Vale? Por eso este grupo de Chemtrails Valencia lo que verdaderamente estamos buscando es que la gente dude, razone y dude. Que se informe, y que que 51 y actúe. O sea, no que crea, por ejemplo, el electronite, porque le hayan vendido que es pseudociencia, no tiene por qué pseudociencia. Es como ha dicho Nuria, que las leyendas tienen un 10% de realidad. Realmente las leyendas es como una información de boca en boca, de forma oral, de padres a hijos, que a lo mejor ha pasado hace 5.000 años, y que ahora, pues claro, con la destrucción de la historia de la humanidad, como está diciendo Sergio ahora mismo, que ellos pretenden eso, ya lo han hecho en varias civilizaciones, Claro. ¿vale? Que no sepamos nada de nuestro origen y del porqué de las cosas. Claro. ¿De acuerdo? Y esto se dice para que lo tengáis en cuenta, para que cuando llegue el día, si llega a pasar, que yo no creo que llegue a pasar esto, porque yo pienso que cada vez somos más conscientes del tema de las religiones, que todo es un cuento, pero si llegara el día que llegara a pasar, espero que todos estemos con palomitas riéndonos, ¿sabes? Claro. Vamos, Lo Hombre, que hay que entender también es que, a ver, la tecnología va mucho más avanzada de lo que nos dicen. Hay Claro. patentes hasta que, por ejemplo, hay una patente que dice hacer que los mamíferos escuchen voces a través de microondas. Vaya, eso... O sea, hay un vídeo muy bueno que os insto a que observéis, que se llama Lo que poseen y lo que nos venden. Y ahí se ve bien claro la diferencia de tecnología al principio de en los años 20 o cosas así, la diferencia de tecnología que tenían esta gente a la que tenía el pueblo. Se ven diferencias entre
los aviones de la época avanzados, militares secretos, y los coches de la época Lo que se usa ven la ahí. población. Entonces, yo os aconsejo que lo veáis y es muy esclarecedor. Os dais cuenta de que lo que nos dan a nosotros es tecnología a lo menos 60 años por detrás de lo que tienen Exacto. ellos. Entonces, Que no tiene nada que ver con historias extraterrestres. A ver, Que no, bueno, que no. extraterrestres yo no digo que no puedan existir. Exacto. Porque Pero- estamos viviendo en un multiuniverso. O sea, Exacto, multiuniversos hay. Lo Pero dice la física cuántica. Pero otra y cosa, las que vengan a matemáticas. ayudarnos, no va a venir nadie a ayudarnos. Aquí no va a porque el venir nadie. problema Eso es somos falso. nosotros. Eso El no problema- existen seres superiores. No, eso no. Es no, que para nada. nos quieren hacer creer la misma mentira de miles y miles de Exacto. años. El hecho de vendernos un Cristo rubio Soy con ojos solamente- azules y bueno, todo esto es, como dice Nuria, es una leyenda. Claro. Pero las tres religiones que se juntan en una sola, Israel, ¿vale? La palabra Israel ya nos está diciendo que cada nombre es un dios de épocas antiguas atrás, que son las que crean estas tres religiones. Pero claro, como eso ya se ha acabado, la mentira ya se ha acabado, ahora tenemos que fabricar otra. Claro. Y ahora es la religión de la New Age la que nos están vendiendo. Por eso es el proyecto Rayo Azul. Claro, y lo que tenemos que ser conscientes que no hay seres superiores ni aquí ni en ningún sitio, simplemente hay seres distintos y con un objetivo. Con raciocinio. Claro, con un objetivo que es aprender mutuamente uno de otro. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque el cielo sí que existe y el único cielo que existe es el conocimiento. Y es lo único que de aquí os vais a poder llevar, el conocimiento, todo lo que vais a aprender. Ya podéis amontonar toda la riqueza que queráis, todo el oro que queráis, que cuando más oro amontonéis, más vacío vais a estar. Eso es Ahí lo dejo. amontonar material, que es lo Exacto. que es como venimos de mamíferos y venimos de yo no niego que vengamos a lo mejor de algo de los homínidos, ¿vale? De los simios. Algo tenemos de ellos. Aunque hubo una mano negra por medio para fabricarnos de alguna manera, por lo que ha dicho Elios continuamente de la esclavitud. Llevamos en esclavitud más de 1 millón de años, realmente. ¿Vale? Entonces, claro, Sergio lo que quiere decir que para poder salir de esas cadenas, que es bastante complicado, porque ellos se lo han montado muy bien. Estamos viviendo realmente en un planeta cárcel. Claro. En un planeta cárcel, no solo en este plano, sino en el siguiente plano. Como dicen ellos en la magia negra, están hablando de Baphomet, que es su dios andrógino, como arriba es abajo. Nos lo están diciendo como han dicho Elios antes, que son muy descarados. Lo hicieron a Como su arriba imagen es y abajo quiere semejanza. decir que no podemos pensar que arriba también vamos a tener la salvación. O sea, que todo lo malo que tenemos en este plano, no quiere decir que cuando subamos a otro plano, cambiamos al cuadridimensional, al quindimensional, me da lo mismo, seamos libres. Pero eso no significa que el ser humano no tengamos, que es lo que ellos envidian, ¿vale? Que es el poder de unión y el poder de poder participar entre nosotros, que es lo que ellos no quieren. Claro. Esta reunión, por ejemplo, en la radio, la élite no le interesa. Claro, porque porque estamos no interesa- despertando al resto de los Claro, seres. lo que Y yo no no solamente interesa- es corporal, sino también es espiritual. Claro, porque lo que a la élite no le interesa es que sepáis lo que sois realmente. Muchas de las personas piensan que son humanos igual a esclavos. No somos esclavos, somos seres maravillosos, Normalización. creadores, ¿sabes? Realmente la crisis no existe. La única crisis que existe es del conocimiento. Es Porque en la conciencia. materia hay por todos lados. ¿Por qué? ¿De dónde sale la comida? ¿La comida sale de los billetes? No, la comida sale de la tierra. No Claro. existe la crisis, que no nos Claro. engañen, no sufráis. La crisis es un ¿sabes? método de control y hay un par de... Bueno, solo hay que poner en Google cómo funcionan los bancos, cómo funciona el sistema monetario, o ver el vídeo El dinero es deuda, o Zeitgeist, por ejemplo, la parte del dinero, y explica el sistema monetario actual, que es una estafa Inside y un Jobs, método por de ejemplo. control, como todas las mentiras que nos cuentan. Pero no interesa que el pueblo sepa esas mentiras y no se nos Exacto. enseñan. Exacto. Pretende que el pueblo sea ignorante y que rece, y que pida y que Claro, ya claro. está, y que se manifieste. Y porque que de- manifestarse es pedir más. Que dependamos de ellos y no nos organicemos por Exacto. nosotros mismos. Yo, Y por lo que ejemplo, tenemos que hacer por- es por- que las personas que sienten que el mundo interior, que es posible, que crea otra forma, es unirse a las personas que sientan como él y crear, no pedir, crear. esto es ciencia también. Crear. Eso es No. una unión energética realmente. Claro. Como lo de electro. Y siempre desde el amor, nunca electronitis. desde el Es odio. exactamente lo mismo, no es pseudociencia realmente. Claro. Porque si ellos se han preocupado tanto, y de hecho se están preocupando, están poniendo tentáculos por todos lados, y nos pasa a nosotros mismos en Facebook, ¿vale? Se pierden mucho tiempo y mucho dinero para desacreditar todo lo que se está diciendo. Exacto. Para que seamos pseudociencia. Pero claro, si el ser humano es ser humano de por sí, debe de dudar.
Y si dudas, Cuestionar. busca y la información no está mal. Hombre, no todo es buscar información, sino esa información para que te dé una respuesta a tus preguntas. No todas las podrás responder, pero es una forma de liberación. Bueno, pues aquí lo dejamos. Esperamos bueno, que haya servido un poquito, por lo menos para sembrar la semilla de la duda. No queremos que creáis lo que decimos, queremos que simplemente investiguéis estas cosas por vosotros mismos, que la información... tenemos la suerte de estar en la era de la información, tenemos internet, cualquier persona tiene acceso a un nivel de información increíble, es la Biblioteca de Alejandría. Utilizadla, no apagad la tele, los medios de propaganda del sistema que os quieren mantener en la ignorancia y en la esclavitud. De hecho hay un dicho que dice, de Noam Chomsky, mantener al pueblo en la ignorancia y la mediocridad para que sea incapaz de reconocer las tecnologías utilizadas para su control y su esclavitud. La calidad de la educación de las clases sociales inferiores debe ser la más mediocre, de modo que la distancia planeada entre la ignorancia de las clases sociales superiores y las inferiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las mismas. Para ellos eso es una ley. Y nada, nos volveremos a ver y hablaremos más ampliamente de más temas. Muchas gracias por escucharnos.